Encontré a mi padre tumbado sobre el sofá del salón. A menudo se quedaba dormido leyendo o viendo alguna película. Le encantaba el cine bélico y las novelas de misterio. A su lado, en el suelo, había un montón de papeles, carpetas y su libro de contabilidad. Una pequeña libreta con tapas de cuero y algunas fotos antiguas. Pero su postura me llamó la atención. Su brazo derecho caía colgado y sus dedos rozaban el suelo. Su cabeza ladeada sobre uno de los cojines y su brazo izquierdo encogido sobre su pecho. Su mano cerrada sujetaba algo con fuerza. Al tocar la piel de su cuello, no tuve dudas. Estaba frío como un témpano. No tenía pulso. Enseguida llamé al doctor, que llegó 20 minutos después, junto al padre Augusto, y algunos otros vecinos preocupados por mí. Dejé la puerta abierta. Una hora más tarde, todo el pueblo deambulaba apenado por nuestra casa, como si aquel fuera el velatorio. Muestras de cariño y afecto, y rezos. El padre Augusto recogió algunos de los papeles del suelo y los guardó en el interior de su maletín en cuanto los vio. Yo estaba desbordado, como es lógico, pero me percaté de su sospechoso movimiento. El doctor confirmó la hora y la causa de la muerte allí mismo. Emitió su veredicto con la misma sorpresa que yo lo recibí. Posiblemente un fulminante fallo cardíaco, dijo. No habiendo sospechas de nada extraño, no se solicitó una autopsia. El informe que me entregaron una semana después afirmaba que mi padre sufría una grave dolencia cardíaca. El doctor y Augusto admitieron que me lo habían ocultado para no preocuparme. Nunca sabré si era cierto. Mi vida no cambió demasiado. Era un chico maduro para mi edad, como la mayoría de los que crecen en el campo. Recogí las herramientas de mi padre y continué con el trabajo. Me faltaba mucho para ser un buen herrero, pero pronto me gané el respeto de todos mis clientes. Ortiz dejaba una barra de pan en la puerta de la fragua cada mañana. La señora Estevez, la posadera, me preparaba la comida y una vez a la semana bajaba al almacén para rellenar mi despensa. Recibí el cariño y la ayuda de los vecinos del muelle. Así llamábamos a la zona vieja del pueblo. Los sábados por la mañana, la señora Amelia, una anciana menuda, rechoncha y con unos graciosos mofletes colorados con demasiado tiempo libre y unas vistas privilegiadas, me ponía al tanto de los cotilleos locales. He de admitir que me arrancó más de una sonrisa en los momentos más difíciles, explicándome de la forma más ingeniosa y detallada cómo la cojera del capitán Blasco desaparecía milagrosamente cuando los guardacostas se presentaban por sorpresa en el puerto, o cómo Norma, la beata del pueblo, escondía en su bolso una petaca de whisky, que vaciaba de 2 o 3 tragos. Pero esta estampa poética, pervertida a veces por los románticos clientes del burdel de Vera, pronto se convirtió en un infierno de Dante. Las excavadoras llegaron como un tormentoso temporal de invierno, con las luces apagadas, atronadoras y pesadas, resquebrajando el asfalto. Por supuesto, Holden mentía. Para crear su imperio turístico pretendía construir una carretera que conectaría al pueblo con el aeropuerto de la capital. Varios hoteles, un casino, tiendas y un aparcamiento con 400 plazas. Para ello, talaría 300 hectáreas del bosque, lo que explicó la extrema palidez en el rostro de algunos de nuestros amables vecinos, cuando contemplaron estremecidos cómo las máquinas se detenían a solo unos metros de los árboles. El cura no esperó a que amaneciera para salir corriendo hacia el ostentoso chalet que el empresario se estaba construyendo allí mismo. Y no fue el único que lo hizo. Un temor desconocido para mí había borrado las sonrisas codiciosas. Fueron recibidos por una manada de abogados rabiosos, blandiendo una ristra de documentos legales. Entre ellos, las escrituras que nombraban a Holden, el único propietario de los terrenos que se extendían desde el muelle hasta el faro. Poco pudieron hacer. Augusto, desesperado en un último intento por evitar lo inevitable,
Alzó su Biblia al cielo y lanzó uno de sus apocalípticos sermones, señalando furioso a aquellos ejecutivos cosmopolitas, advirtiendo sobre las terribles consecuencias de profanar el bosque maldito. Ellos atendían perplejos, se miraban los unos a los otros, sujetando sus cejas, y juzgaban soberbios y condescendientes a aquel pobre grupo de pescadores y campesinos ignorantes y supersticiosos. Fue el capataz de la futura obra quien apareció con una docena de hombres para desalojar la propiedad de Holden. A las 9 en punto de la mañana, por uno u otro motivo, casi todo el pueblo había acudido a presenciar el espectáculo. Creo que ninguno de ellos pudo dormir aquella noche. Me fijé en Jacob Marvin y el señor Román, el único agente de policía del pueblo, agarrados a la verja como dos presidiarios, con el rostro contraído, como si sufrieran una dolorosa acidez de estómago. Todavía llevaban puesta la misma ropa que el día anterior. Ortiz fumaba ansioso. De entre todos, solo Augusto se mostraba impasible, tieso y con el mentón en alto. Otros simplemente observaban ingenuos, como los asistentes a un acto político. La entrada principal, cubierta por 3 agentes de seguridad, enormes como 3 osos pardos. El capataz gritaba dando instrucciones al tipo que estaba dentro de la cabina de un mastodonte talador de 15 toneladas. Este respondió levantando el pulgar. El motor se encendió y la máquina avanzó incómoda por el intrincado terreno. El poderoso brazo mecánico se extendió y la zarpa de su extremo intentó agarrar como un águila el primer tronco. Sin embargo, sus formas desiguales junto a una densa maraña de ramas se lo impidieron. Tras varios intentos, el conductor salió de la cabina y negó agitando los brazos. Tendría que hacerse a mano. Era una posibilidad calculada. Cuando el robusto tractor se apartó, una escuadrilla de fornidos leñadores avanzó como un batallón de soldados, asaltando una posición enemiga. Las sierras mecánicas rugieron como leones. En cuanto sus dientes se hundieron en la corteza de aquellos ancestrales cipreses, un denso líquido rojizo brotó de su interior, como si hubieran perforado una tubería. La sangre, y digo sangre porque es lo que parecía, tiñó de rojo las ropas y la piel de los rudos trabajadores. Reaccionamos con miedo y asombro, todos, incluidos los operarios que se apartaron asustados, pensando que podría ser una sustancia venenosa o corrosiva. Nunca había visto nada como aquello. Miré hacia Augusto. Varios vecinos lo buscaron con la mirada. Él continuaba allí de pie, inmóvil, aunque susurraba algo que no pude escuchar. El jefe de obra recogió una muestra, pero enseguida volvió a azuzar a los temerosos leñadores, como un centurión romano. Permanecimos allí al menos 4 horas, observando con amargura cómo aquellos árboles centenarios caían presa del acero. Estaban a punto de terminar la jornada. El sol ya se había escondido tras el Valle del Cuervo, y los focos apuntaban al interior del recinto, dejando al expectante público al margen de la escena, cuando escuchamos un grito que nos estremeció. Habían encontrado algo. Uno de los hombres que inspeccionaba el terreno corría alterado. El capataz salió de la caseta. Aquel tipo, con una diáfana mueca sesgando su cara, señalaba apuntando al bosque con su dedo índice. El sacerdote inclinó la cabeza abatido. Se presignó. Era evidente que sabía de qué se trataba. Otras 2 horas tardaron en descubrir las ruinas de una antigua casa de piedra, digerida por varios cientos de zigzagueantes ramas y un espeso cardado de malas hierbas. Las piedras que sobrevivían eran sin duda anteriores a cualquier otra casa del pueblo, cubiertas de tonos verdes y negros. Pero no fue una vieja casa en ruinas lo que provocó aquel revuelo, sino los cadáveres que yacían esparcidos en un área de 400 metros cuadrados. Hasta 42 cuerpos, convertidos en polvorientos huesos por el paso del tiempo.
Aquella misma noche una insólita tormenta azotó la costa con tanta fuerza que el muelle no pudo resistir las brutales embestidas del mar. Se desplomó como un castillo construido con palillos, dejando a los cerqueros y arrastreros y a las pequeñas balsas de madera a merced del rabioso mar. La mayoría no salieron del puerto. El despiadado oleaje se encargó de despedazarlos contra las rocas. Un desastre que fue interpretado como un mal augurio, incluso por los más escépticos. Yo, aunque me habían sucedido cosas muy extrañas, no había pensado en una explicación sobrenatural. Pero contemplar aquellos barcos hechos añicos me puso los pelos de punta. Holden se presentó sonriente al salir el sol. Sus propios científicos determinaron que los huesos llevaban allí unos 25 años. Presentaban signos de violencia, más que eso. La mayoría estaban destrozados. Uno de ellos, semicalcinado. El rostro del empresario y sus víboras rezumaban una satisfacción lujuriosa. El cabrón no llamó a la policía. Aprovechó sus cartas, como el mafioso que era. No solo el muelle había sufrido las consecuencias de la brutal tormenta, 3 días de viento huracanado y lluvias constantes. El cerro se había convertido en un lodazal por el que ni siquiera las potentes orugas de las excavadoras podían cruzar. Pero Holden y su lugarteniente no cedieron al clima, ni a las supersticiones locales. El viernes a primera hora se presentó en el almacén, junto a varios de sus hombres. Norma sujetó el brazo de Mortimer, uno de los estibadores, que en ese momento sostenía una enorme maza entre sus manos. El capitán también iba armado, y Román, el alguacil, apoyó la mano derecha sobre la cartuchera de su pistola. Creo que si no hubieran estado allí los chicos del señor Ortiz, la hija de Lucas y algunos otros recién llegados, aquel hubiera sido el final de esta historia. «Te lo advertí, codicioso bastardo», le espetó el padre Augusto a Holden, sorprendiendo a todos. «El bosque es un lugar sagrado. El bosque es un lugar maldito». El empresario miró a sus hombres, escupió un corto resoplido que no llegó a ser una risa. El capataz se encogió de hombros, giró la cabeza y dijo en tono sarcástico: «Supongo, padre, que ni usted, ni sus buenos feligreses sabrán nada de ese montón de esqueletos tirados en el campo, ¿cierto?» «Por supuesto que no», respondió tajante. Mentía. ¿Por qué lo supe? El padre Augusto deslizaba las cuentas de su rosario entre los dedos siempre que mentía. Hubiera sido un nefasto jugador de póker. Y yo, como ya he dicho, creo que siempre he tenido alma de detective. Eso creía, comentó el jefe de obra. No obstante, creo que no les interesaría que esto se llenase de policías, mirando debajo de las alfombras. 42 jodidos cadáveres no se pueden esconder. Holden no mostró el más mínimo interés en aquellos cuerpos, en conocer sus nombres o en concederles una digna sepultura. Solo necesitaba unas cuantas firmas. Uno de sus hombres entregó los contratos uno por uno a los pocos vecinos reticentes. Firmaron sin decir una palabra. Pero antes de que el empresario y sus hombres se marchasen por donde habían venido, Augusto sentenció: «El bosque responde. El bosque siempre responde». Aquella fue la última vez que los vimos. Regresé a mi casa furioso, pero decidido a obtener respuestas. Al caer la noche me acerqué a la casa del padre Augusto. No llegué a entrar. Enfrente, una mortecina luz se asomaba por las ventanas de la iglesia. Lo encontré arrodillado frente al altar, solo, rezando. Un gesto que no supe descifrar enmarcaba su cara. «Suponía que vendrías», dijo sin siquiera moverse o girar la cabeza. «Siempre has sido astuto como un zorro. Igual que tu madre»,
e igual que tu abuela. Hizo una pausa. Sonrió con ternura. Las piernas me temblaron. Si no he hablado hasta ahora de mi madre, es porque no llegué a conocerla. Falleció en un accidente cuando yo solo tenía 2 años. Tampoco a mi abuela, de la que no había oído hablar hasta aquel momento. Sí, no puedo negar que la historia de mi vida se acerca peligrosamente al argumento de una telenovela mexicana de los años 90. Bueno, quizás a una escrita por Guillermo del Toro, pero me entendéis. Solo me falta encontrar a un hijo bastardo. Disculpad por romper el ambiente de misterio de esta forma. Ella nos lo advirtió. Tu madre también lo hizo, prosiguió el padre. Eran más listas que todos nosotros, pero las tomamos por dementes. Me senté a su lado, no pregunté nada, solo escuché. Hay lugares que atraen el mal, que parecen haber sido concebidos por y para el mal. Lugares que a lo largo de los siglos, de milenios, concentran tal cantidad de horrendos sucesos que la misma tierra y todo lo que crece y descansa sobre ella queda impregnado de esa infinita maldad, capaz de corromper y envenenar cualquier atisbo de pureza que cruce sus inmundas fronteras. El bosque de Azor es uno de esos lugares. En aquella época sus árboles negros llegaban al muelle. Supongo que por eso Adela, tu abuela, vivía allí. Ya estaba aquí cuando nuestros antepasados se asentaron en estas tierras. Sí, imagino que para ti tal cosa no puede ser cierta. Mis abuelos se referían a ella como la bruja de Azor. Decían que hablaba con los demonios, que era capaz de invocarlos, que era una especie de oscura protectora, de guardesa del bosque. Aseguraban que cuando ellos solo eran unos niños, Adela ya era una anciana. Era una mujer solitaria, arisca e insociable. Rara vez abandonaba el bosque. Y aunque temida por su temperamento y sus excentricidades, todos acudían a ella cuando tenían un problema que ningún otro podía resolver. Sus remedios eran heréticos e infames, pero funcionaban. Todo iba bien, hasta que decidieron construir el faro y trasladar el pueblo a este emplazamiento. Para ello fue necesario talar cientos de árboles, con cuya madera se construyeron los barcos que ahora descansan en el fondo del muelle. No lo sé con seguridad, pero imagino que en alguna de sus pocas salidas, Adela emergió tras una cortina de lechos y ramas de roble y se encontró con un nuevo mundo de hormigón y acero. Imagino que contempló desde el cerro las enormes grúas alzando las piedras, el aserradero a pleno rendimiento, convirtiendo los árboles en gruesos tablones y serrín, camiones, caballos y aquellas prehistóricas máquinas que cubrían de asfalto la tierra. Adela lo había advertido. Siempre lo hacía. Todos sabían que el bosque era intocable. Pero el nuevo alcalde, un hombre ateo, rico y trasladado desde la capital, no dio crédito a las fábulas de los campesinos de la región. El progreso es imparable, sentenció. El mismo error que ha cometido el insensato de Holden. Adela corrió tan rápido como pudo, ladera abajo, agitando los brazos desolada. «¡Deteneos!», repetía una y otra vez. «¡Deteneos, necios!». Desde la casa del capitán hasta el faro, que no era más que un entramado de vigas de madera y unos pocos ladrillos, intentando frenar a aquellos desconocidos. «No debéis profanar el bosque», pero solo recibió insultos, empujones y amenazas. La ponzoña de Azor ya había comenzado a corromper las mentes de los hombres y mujeres que pisaban su tierra. El mismo alcalde ordenó a los alguaciles expulsarla del pueblo. «Ya no hay espacio para brujas en este mundo», sentenció. A partir de aquella ciaga tarde, solo hubo muerte y desesperación. El hombre alto lo llamaron al principio, más alto que cualquier ser humano,
delgado y desgarbado y de tez pálida. Su rostro huesudo no describe ninguna emoción. Vestía como un viejo enterrador y caminaba encorvado. Toda la maldad y la demencia del nefario Bosque, materializada en un ente malvado. 1933. El capitán y yo teníamos 21 años entonces. Mortimer, Vera, Estevez y Ortiz eran unos críos. Ellos sobrevivieron. Otros tuvieron peor suerte. Al principio solo era una visión borrosa, una pesadilla que todos compartimos, pero de la que no hablábamos. El primero de la macabra lista fue el alcalde. Un día antes de su inauguración, se subió a la torre del faro y se lanzó al vacío. Curiosamente, no se lanzó hacia el acantilado, sino en dirección opuesta, mirando hacia el manto verde de Azor. Solo 12 días después, 3 niños jugaban cerca del establo de Mortimer. 2 de ellos se esfumaron sin dejar rastro. A la pequeña Vera no se la llevó. En mi opinión, como una escalofriante advertencia. «El bosque se los ha llevado», dijo. Otros 9 muchachos desaparecidos, 10 suicidios y 8 asesinatos en un periodo de 20 años, además de una serie de grotescos accidentes que atrajeron a la policía y a los medios de comunicación. El gobierno llegó a enviar un grupo de científicos que en 1941 estuvo investigando. En los periódicos se hablaba de aguas contaminadas, de emanaciones de gases desde el interior de la ciénaga e incluso de histeria colectiva, entre otras cosas. Durante un tiempo buscaron a un despiadado asesino, a un loco que se había fugado del manicomio del Valle. Pero pronto nos olvidaron. En aquellos años, Europa había sido arrasada por las bombas y el odio, y nosotros nos recuperábamos de nuestra propia guerra. Poco importaban un grupo de campesinos analfabetos. Pero mucho antes yo mismo me había enfrentado al mal. Fue el motivo por el que me ordené sacerdote. Una mañana del frío invierno de 1934, mi padre y yo recogíamos un poco de leña para la chimenea. Me lanzaba los leños y yo los colocaba en la carretilla. Lo habíamos hecho cientos de veces. De pronto se detuvo, y yo me quedé congelado como un jugador de rugby, esperando un pase. Levanté la vista. Mi padre estaba de espaldas a mí, congelado. «¡Papá!», grité. «¡Papá!». No respondió. No se movió. Me acerqué tratando de averiguar qué llamaba su atención. La caprichosa naturaleza había creado un curioso orificio que atravesaba capas y capas de vegetación hasta donde ni siquiera el invierno podía llegar. Desde allí emergió una figura, que no era más que una mancha en la distancia, que poco a poco se iba haciendo más grande, y a medida que crecía tomaba la forma de un hombre vestido de negro. Pero no era un hombre, era el bosque. Lo vi con mis propios ojos, como ahora te veo a ti. Era tal y como lo describían. Comencé a temblar. Agarré a mi padre del brazo y tiré con fuerza. No pude hablar. Él puede hacer eso. Él puede arrancarte la voz. Cuando el monstruo estaba solo unos 20 metros, tras una cortina de finas ramas, se detuvo. No hizo ningún gesto, no movió los labios, pero sus ojos... No sé cómo explicarlo. De alguna forma había hechizado a mi padre. Sin decir una palabra, y apartar la mirada de aquel ser inmundo, agarró la escopeta que descansaba contra la leñera. Suponía que iba a disparar contra él. Pero apoyó el cañón del arma bajo su propio mentón y apretó el gatillo. Solo vi caer su cuerpo al suelo. Corrí hasta llegar al horno de tu abuelo. Fue uno de los primeros negocios que se establecieron en el faro. Conté lo que había sucedido y varios hombres subieron al cerro. Bajaron el cadáver cubierto por una manta.
marcados por el gesto de amargura que ya nos acompañaba día y noche. Nadie hizo preguntas. Solo otro silencioso funeral bajo la lluvia. Y de vuelta a una casa consumida por las lágrimas. ¿Por qué no nos marchamos?, te preguntarás. Como ya te he comentado, poco después una cruenta guerra azotó nuestro país. No había muchos lugares a donde ir en paz. Al menos, aquí teníamos abundante comida y refugio. El mismo mal que nos hostigaba nos protegió de las bombas y los soldados que posiblemente nos hubieran fusilado a todos. Dicen que en el 37 un batallón de infantería mecanizada intentó cruzar el bosque rumbo al sur. No se volvió a saber nada de ninguno de ellos. 843 hombres, 38 blindados, 230 caballos, 24 de ellos cargando 12 cañones de 45 milímetros. El bosque responde a la guerra, con guerra. En el 42 suplicamos al arzobispo. Creíamos que Dios podría vencer al maligno. Yo mismo viajé a Santiago y relaté el caso sin omitir ni uno solo de los acontecimientos vividos, rezando para que no me encerrasen en una celda de por vida. Por suerte, en aquella ostentosa mesa de caoba, había alguien más aparte de su eminencia y sus 2 vicarios. Un exorcista. Desconocía que la Iglesia aceptase este tipo de cuestiones. Y 2 tipos sin hábito, de aspecto distinguido. Uno de ellos consultaba un libro de gruesas tapas forradas de cuero, mientras yo hablaba. Sobre la mesa también había una pila de carpetas. En la primera se veía clara grabada en rojo por un sello la palabra clasificado. El más joven cerró el libro y negó con la cabeza. El mayor miró al arzobispo y asintió. Actuaron rápido. En solo 3 meses levantaron esta iglesia. 3 días antes de la peor noche de mi vida, Adela se presentó aquí. Sostenía un bebé entre sus brazos. Una niña. No tendría más de 2 o 3 semanas de vida. Se veía sana y fuerte. Sara, me dijo que se llamaba. Era tu madre. Creo que tu abuela realmente tenía poderes. Sabía que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. ¿Por qué?, pregunté. Debo encontrar el corazón, me respondió. Me habló del bosque. Me explicó que antaño habría sido un lugar de una incomparable belleza y que podría volver a serlo. En alguna parte de sus envenenadas tierras esperaba ser encontrado el corazón del bosque. Adela llevaba toda su vida buscándolo. Es mi obligación, decía. Debo hacerlo antes de que nos mate a todos. Yo soy la llave, mi sangre y la sangre de mi sangre. Salvaré a miles. Debo hacerlo. No puedo llevarme a Sara conmigo. Es demasiado peligroso. Protégela, Augusto. Te lo suplico. Estaba totalmente desquiciada. Sin apenas puntos o comas, me contó una historia increíble sobre seres mitológicos, profecías y maldiciones. Yo no podía aceptar tal responsabilidad. Pero Adela acarició la mejilla de su preciosa hija y salió corriendo. No podía perseguirla cargando al bebé. Te estarás haciendo las mismas preguntas que yo me hice y muchas otras. Lo siento, no me dijo nada más. La desafortunada historia de tu madre ya la conoces. Pero debes saber que se vio atraída por el bosque mucho antes del accidente. Y supongo que tú también. Nunca se lo he confesado a nadie. Crié a Sara como si fuera mi propia hija. En enero de 1943 enviaron a un grupo de soldados de Dios para consagrar el suelo. 4 sacerdotes, para ser exactos. Preparados con un santo arsenal. Nunca podré olvidar aquella noche. La luna brillaba creciente, no llovía, pero soplaba un frío viento del norte. Los 5 ascendimos peinando el cerro, con unos 30 metros de separación. Yo sujetaba mi crucifijo con fuerza. 2 de ellos balanceaban sus incensarios, mientras sus compañeros
recitando las mismas plegarias, arrojaban agua bendita. Imaginaba que nos enfrentábamos a un ser demoníaco, pero ver cómo la hierba ardía al contacto con el líquido sagrado me erizó el vello de los brazos. Hay ciertas cosas que ponen a prueba tus creencias. Cuando llegamos al aserradero, Adela nos esperaba, de pie, a 2 o 3 metros de la puerta de su pequeña casa de piedra. Al ver aparecer aquella turba de campesinos, alzó los brazos y gritó: «¡Deteneos! ¡Os lo imploro!». Yo me aproximé y hablé prácticamente entre susurros: «Tenemos que hacer algo, Adela. ¿Cuántos más tienen que morir?». Pero ella respondió a viva voz: «Moriréis todos si no abandonáis esta tierra». Sentí la agitación de los vecinos. Algunos lloraban asustados, pero otros maldecían rabiosos. «Esa leña ha llenado nuestros platos de comida y nos ha mantenido calientes en invierno», gritó otro vecino furioso. «Todo lo que contiene este bosque es impío», respondió Adela. Uno de los sacerdotes se acercó alzando su cruz. «Apártate, bruja. Yo te condeno en nombre de nuestro Señor». Ella miró de arriba abajo al sacerdote, que no tendría más de 20 años, y frunció el ceño. «Estúpidos», rugió. Dirigió su mirada hacia nosotros. Os creía más inteligentes. ¿Acaso pensáis que estos niños con sotana pueden detener al vengativo mal que albergan estas tierras? «¿Dudas del poder de Dios?», gritó otro de los sacerdotes. Ella torció la cabeza arqueando una ceja. «No, muchacho, dudo del tuyo». «¡Blasfemia!», rugieron. «¡Blasfemia!», repitieron unas y otras voces a distintos tiempos. «Tú has traído al demonio contigo», sentenció el alguacil, señalando a Adela. Sus ojos brillaban enrojecidos. Fue algo inesperado. En cuestión de minutos, una demencial cólera se adueñó de unos inofensivos agricultores. Retrocedimos hasta la Edad Media por unas horas, a los tiempos de la Inquisición. Tus abuelos, Vera y yo, intentamos contener a los enfurecidos habitantes del Faro, que de pronto culpaban de todo a Adela. Llegamos a pelear entre nosotros. Puños y piedras volaron en todas direcciones. Pero el alguacil y sus 2 ayudantes estaban armados con escopetas. Unos cuantos nos sujetaron, mientras el resto perdieron su humanidad. «El bosque se alimenta de vuestra rabia, idiotas. El bosque está corrompiendo vuestras mentes», gritaba Adela. «Yo solo puedo contenerlo». De nuevo, nadie escuchó sus palabras. La amordazaron por orden de los sacerdotes, por miedo a que conjurase alguna oscura maldición. La ataron a una de las enormes vigas que sostenía el tejado exterior del aserradero. Colocaron un montón de leña debajo y le plantaron fuego ante nuestros aterrorizados ojos. Me niego a revivir tal horror. Quiero pensar que su muerte fue rápida. Antes de que el fuego llegase a las primeras atrevidas ramas que se encaramaban por la pared, un estruendo provocó un repentino silencio que solo el crepitar de las llamaradas entendía. Un sonido extraño pero aterrador. Todos y cada uno de los árboles del bosque comenzaron a agitarse, como si solo fueran flores en un prado. De pronto, una poderosa ráfaga de viento, como el soplido de un gigante, nos derribó a todos, apagando el fuego de la hoguera y el de las antorchas que portaban algunos vecinos. Nos quedamos al amparo de la triste luz de la luna, entre un torrente de gritos, lloros atropellados y rezos. Pero otro escalofriante sonido atragantó nuestras voces, más parecido a un estertor que a un grito. Ramas que se quebraban, troncos que se retorcían, un ruido desagradable como el de las bisagras de una rústica puerta de madera. Sentí algo extraño bajo mis pies. Supongo que todos lo sentimos, algo que se arrastraba por el suelo. Se desató el pánico en la oscuridad. Me di la vuelta. Al otro lado de la carretera, la luz de mi modesta iglesia era nuestro faro en la noche. Aquellos estremecedores sonidos se escuchaban más alto y más cerca. Algunos gritos,
¡Oh, Dios mío! ¡Corred a la iglesia, amigos!, grité. ¡Corred hacia las luces de la iglesia! Un terror difícil de describir. Escuchaba las zancadas sobre la hierba, los alaridos, las respiraciones asfixiantes y los tropiezos. No puedo detallar nada más sobre este punto de la historia, puesto que un orificio en la tierra más blanda, cercana a la carretera, posiblemente la madriguera de un topo, me derribó. Un par de minutos perdidos, quizás. Me puse en pie y miré a mi alrededor. Todos portaban el mismo gesto de estupefacción y temor, la mayoría arrodillados en los bancos. De las 57 personas que subieron al cerro, solo 18 regresamos. Pero lo más increíble y escalofriante lo encontré al salir al exterior. El bosque había crecido de nuevo, con más fuerza si cabe, más salvaje, más oscuro y de formas más grotescas. Desde la curva del Farero hasta la posada de los Estevez, la maleza había devorado una parte del cerro. Me acerqué mostrando la cruz, entre la maraña de zarzas y árgomas. Aún se podían ver algunos cuerpos mutilados y atravesados por las miles de espinas. Una horrible visión que hizo vomitar a Benson y desvanecerse a Vera. El horror se detuvo. No sé si debido al consagrado suelo de la iglesia o a que su hambre se había saciado. Pero ahora todo está perdido. Ya nada lo detendrá. El padre Augusto inclinó la cabeza hasta apoyar la frente contra sus manos. Mantenía sus dedos entrelazados. No las había separado ni un instante. No dudé de su relato, aunque quizás hubiera hecho alguna pregunta. Pero el suelo comenzó a temblar, los bancos a deslizarse y las austeras columnas a oscilar como si fueran de goma. Las vidrieras se resquebrajaron y los grandes fragmentos de cristal que descendían como guillotinas se deshacían contra el suelo. Las vigas crujían y las tejas se desprendían del techo. Una de ellas casi me rompe la cabeza. Pero me aparté a tiempo. Enganché a mi tutor por el brazo. Él me empujó y giró la cabeza con un movimiento brusco. Su mirada se había perdido en un mar de culpables recuerdos. «¡Vámonos!», le grité. No, me entregó su desgastado crucifijo de madera y corrió hacia el altar, infundando su estola. «Para mí ya es tarde, muchacho». El suelo se agrietó como un vidrio de derecha a izquierda. De las grietas brotaron siniestras raíces que reptaban como serpientes en todas direcciones. Enredaderas que treparon por las paredes, helechos y endebles tallos que se convertían en gruesos troncos de roble. Tuve que retroceder hasta la puerta. «¡Padre, por favor!». Mi voz apenas se escuchaba, y Augusto continuaba con su ritual. «¡Márchate, hijo!», gritó. «¡Sálvalos a todos!». No pude hacer nada. El techo se iba a desmoronar en cualquier momento. Corrí hacia el muelle, pero no me hizo falta dar la alarma. Alaridos, disparos y potentes explosiones alumbraban el cielo, como si hubiera comenzado una guerra. Un tenebroso gruñido y la misma agitación que había descrito el padre Augusto. A este lado, el bosque ya había enterrado algunas casas y destruido otras. En aquel funesto escenario, yo me movía esquivando las raíces que surgían de todas y de ninguna parte, cuyos extremos semejaban puntas de lanza, capaces de atravesar el asfalto y clavarse en la roca. A medida que cruzaba el pueblo, mis vecinos y amigos salían de sus casas despavoridos. Muchos acabaron ensartados primero y consumidos después. Huí sobrecogido por los horripilantes gritos. Mi corazón estaba a punto de estallar. En ningún momento dejé de sentir su mirada sin vida en la sien. Sí, allí estaba, como una estatua de mármol blanco. Solo sus pálidos dedos se movían levemente. Boquiabierto, contemplé con la luna todavía brillante en el cielo, cómo la tierra cenagosa se tragaba despiadada la construida a medias mansión de Holden, sus máquinas y todo lo que había traído con él. Me acerqué demasiado al denso follaje, en mi desesperada huida. Me creía a salvo. Algo surgió de la oscuridad, como el tentáculo de un pulpo de entre las rocas. Sentí una fugaz abrasión y los arañazos y latigazos de las ramas al ser arrastrado al interior del bosque. Abrí los ojos ante unas enormes botas de cuero negro desgastado
y pronunciadas arrugas en la puntera. En un diminuto claro, el bosque cobraba vida y se inclinaba ante su presencia. El hombre alto, más alto de lo que yo había imaginado, más pálido y de rasgos más definidos. Pude ver sus ojos, sin iris, de un color verde oscuro. Me miró, se inclinó, y su enorme mano se posó sobre mi cabeza, y sus alargados dedos la rodearon. Me levantó como un jugador de baloncesto haría con la pelota. Apoyó su otra mano contra mi pecho. Sentí una quemazón, un corrosivo dolor. Mi corazón latió despacio. Los árboles vibraron despacio. La criatura entonces me miró intrigada, asombrada incluso, diría, como si hubiera reconocido a quién iba a ser su presa. Retiró la mano, me soltó. Yo no me quedé quieto. Corrí varios kilómetros saltando como una gacela, como si supiera a dónde me dirigía, esquivando los peligros naturales y los sobrenaturales. Entonces atravesé un matojo de hierbas altas como pinos y caí en un foso de estiércol, en el interior de una caverna. Me di un buen golpe en la cabeza. Era el mismo espantoso lugar que he descrito en un capítulo anterior y que me afectó de la misma forma. Me arrastré mareado, pero no recuerdo nada más. Desconozco si simplemente fue suerte, o mi padre, o mi sangre velaban por mí. Conseguí salir con vida del bosque de Azor, pero a cambio, el bosque me robó mi vida.